A través de María Evangelizadora Radio presentamos Formación y Estructura en el Amor de Dios, con nuestro querido diácono Fernando Cortés. Tú has venido a la orilla, no has buscado. Muy buenas tardes, queridos hermanos en Jesús. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar acá en este su programa, Formación y Estructura en el Amor de Dios. Gracias, queridos hermanos, por estar acá en este radioemisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en su hogar, con su diácono Fernando Cortés. Vamos a empezar este programa, como es habitual, con una oración. Y en este tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, vamos a empezar con esta oración por los 7 dones del Espíritu Santo. Tomamos un silencio, una pausa, respiramos para estar concentrados lo que Dios nos quiere decir en su palabra hoy día, en la enseñanza de su iglesia, en la transmisión de la fe, para que todos estemos alineados en el amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo ilumina los corazones de tus fieles, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. Ven, Espíritu Santo, por tu don de sabiduría, concédenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para alcanzarlos. Ven, Espíritu Santo, por tu don de entendimiento, ilumina nuestras mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor. Ven, Espíritu Santo, por tu don de consejo, inclina nuestros corazones a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nosotros mismos y de nuestros semejantes. Ven, Espíritu Santo, por tu don de fortaleza, fortalécenos con tu gracia contra los enemigos de nuestras almas, para que podamos obtener la corona de la victoria. Ven, Espíritu Santo, por tu don de ciencia, enséñanos a vivir entre las cosas terrenas, para así no perder las eternas. Ven, Espíritu Santo, por tu don de piedad, inspíranos a vivir sobria, justa y piadosamente esta vida para alcanzar el cielo en la otra vida. Ven, Espíritu Santo, por tu don de temor de Dios, hiere nuestros cuerpos con tu temor, para así trabajar por la salvación de nuestras almas. Todo esto te lo pido en nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanitos, por estar acá en este su programa, Formación y Estructura en el Amor de Dios. Qué rico empezar con una oración al Espíritu Santo, por los 7 dones del Espíritu Santo. Qué lindo, porque eso estamos llamados en este tiempo de Cuaresma, concentrarnos y poder que nosotros
también estemos llenos de ese Espíritu Santo y que tengamos la sabiduría y que tengamos el entendimiento y tengamos el poder del consejo, que es un don, que también tengamos esa fortaleza, que también tengamos ese don de la ciencia, el don de la piedad y el don del temor de Dios. Y el programa pasado, queridos hermanos, dejamos algo, entre comillas, que iba a ser este programa que estamos preparando para esta semana. Y el programa era sobre las cruzadas. Se ha entendido muy mal de las cruzadas, especialmente, hermanitos, en este momento donde el presidente de esta nación dice que no estamos en guerra, solamente que estamos atacando a un país. Yo no sé, pero me pueden corregir si realmente atacar a alguien no es estar en guerra. Estar en guerra es no estar en paz. Y si tú no estás en paz, estás en guerra. Se llama y se entiende en la parte espiritual y también en la parte física. Porque ahora estamos físicamente en guerra con otro país que está atacando a aliados, pero también que nosotros estamos eliminando a personas inocentes. No sé la razón, Dios la sabrá y el presidente de esta nación, porque no nos han dado ninguna razón, ninguna explicación, ningún entendimiento que por qué estamos atacando a un país que realmente ha sido una dictadura y ha sido algo que le ha hecho muy mal al mundo, pero que su gente ya no quería a los líderes, pero estamos atacando y van a morir muchas personas inocentes. Y yo, hermanito, yo soy pro vida. No soy pro vida solamente de los ciudadanos americanos, de todos los hijos de Dios, que somos todos lo que somos criaturas de Él, y más lo que somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero decir con esto que realmente van a morir niños, mujeres y hombres. Y yo soy pro vida. Y pro vida quiere decir de la concepción hasta la muerte natural. Yo no soy pro vida solamente profeto, no. Yo no soy solamente pro vida con los amigos y los hermanos y los compatriotas míos de acá de este país o los que conozco. También en Somalia, que están muriendo porque se le quitó la comida que le estaba llegando. Entonces, tenemos que ser coherentes en lo que significa ser pro vida. Y esto lo habló muy bien nuestro Papa León XIV. También lo habló nuestro Papa, que ya está descansando en paz, el Papa Francisco. Así es que, hermanitos, los católicos que dicen que son pro vida, pero solamente se fijan en el aborto y en la pena de muerte, y no todo lo que conlleva también la bruna que está pasando en Somalia, en algunos pueblos en África, lo que están pasando en Gaza, lo que están pasando ahora en Irán y en otros pueblos que este país lo alimentaba
pero ahora no damos ayuda. Ahora atacamos. Ahora destruimos. Señor, ojalá que todos los que están causando esta destrucción, que Dios le ablande el corazón y que lo haga más hijos de Él. Amén. Entonces, hermanitos, vamos a hablar sobre las cruzadas. Se ha entendido muy mal cómo fueron las cruzadas. Y yo voy a hablar un ratito sobre las cruzadas, porque es importantísimo que lo entendamos de la manera que es de historia, porque no se puede borrar la historia. Y han tratado muchas veces de contarnos unas cosas, y lo hemos aprendido especialmente de los hermanos que estamos esperando que se unan a nuestra iglesia, que es una santa, católica y apostólica, y que creemos y sabemos que estamos convencidos que nuestro Señor Jesucristo la fundó en la persona de San Pedro. Entonces, ellos siempre nos han atacado por las cruzadas. ¿Y qué se refiere a las cruzadas? Cruzadas son uno de los clubes más grandes con los que los cristianos no católicos utilizan para golpear a los católicos en la cabeza. El ataque generalmente comienza cuando se ha iniciado más guerras por la religión que por cualquier otra razón. Y por lo tanto la religión, y especialmente el catolicismo, es malvado. Y yo soy moralmente superior a ti porque yo soy religioso. No soy religioso ni católico. Pero eso es simplemente estúpido. Se han iniciado más guerras por disputas territoriales, etnias e ideología comunista y de la ultraderecha y el fascismo, más sobre religión. Así que echemos un vistazo a las cruzadas y examinemos los orígenes, la línea del tiempo y la teología detrás de ella. Hubo alrededor de 8 cruzadas numeradas, de guerreros católicos en Tierra Santa. La primera comenzando en el 1095 y la última terminando en 1272. Así que esto significa que durante menos de 200 años, 177 años para ser más exactos, los papas y los guerreros católicos lucharon de vez en cuando para tratar de recuperar las tierras santas de los musulmanes. La primera cruzada, predicada por el Papa Urbano II o II, fue de 1095, en el año 1095 a 1102, y fue la única cruzada exitosa. Liberó a Jerusalén de los turcos musulmanes. La razón por que el Papa Urbano II pidió estas cruzadas fue porque el emperador bizantino Alexio Comenso I, cuyo territorio estaba siendo saqueado por los turcos musulmanes, pidió ayuda. Los turcos musulmanes habían comenzado a matar o a robar a los peregrinos cristianos de Europa que estaban visitando Tierra Santa, y además habían destruido la iglesia del Santo Sepulcro construida por Constantino. Cuando piensen en los turcos musulmanes, piensen en Al-Qaeda o Al-Qaeda. Estos
no eran musulmanes amantes de la paz. Corán significa paz, sino que estaban distensos destruir la cristiandad. Consideraban que Jerusalén era sagrada porque ahí es donde Mahoma supuestamente se levantó al cielo y habló con Dios, con los santos, los ángeles y el mismo Jesús. Los turcos musulmanes estaban en proceso de atacar y borrar todo lo cristiano. Aquí hay una lista de todos los ataques musulmanes que ocurrieron antes de que ocurriera la primera cruzada. Vamos a nombrar, hermanos, aquí una lista de todos los ataques musulmanes hacia el cristianismo. Cruzada islámica en el 1095 después de Cristo. Mahoma conquista la Meca desde su base en Medina. Eso fue en el 630. El 632, Mahoma muere en Medina. El Islam controla al-Hijaz. 636, conquista musulmana de Siria y las tierras circundantes, todas cristianas, incluyendo Palestina e Irak. 637, los cruzados musulmanes conquistan Irak. Algunos lo fechan en el 635 o 636. 638. Los cruzados musulmanes conquistan y anexionan Jerusalén, quitándola de los bizantinos. 638 a 650. Los cruzados musulmanes conquistan Irán, excepto a lo largo del mar Caspio. 639-642. Los cruzados musulmanes conquistan Egipto. 641. Los cruzados musulmanes controlan Siria y Palestina. 643 a 707. Los cruzados musulmanes conquistan el norte de África. 644 a 650. Los cruzados musulmanes conquistan Chipre, Trípoli, en el norte de África. Establecen el dominio islámico en Irán, Afganistán y Sind. 673 a 678. Los árabes asedian Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. 691. La cúpula de la roca se completa en Jerusalén, solo 6 décadas después de la muerte de Mahoma. 710 a 713. Los cruzados musulmanes conquistan el valle inferior del Indo. 611 a 613. Los cruzados musulmanes conquistan España e imponen el reino de Andalucía. Los conquistadores musulmanos se trasladan a Europa. Es por eso, hermanos, que en España todavía existe mucha influencia musulmana, mucha, especialmente en España, con todos los gitanos y los andaluces. Andalucía es donde vienen todos esos cantos arábicos. 718. Conquista de España completada. En el 718 los musulmanes conquistaron España. Es de ahí que muchas palabras que usamos nosotros en nuestro idioma español empiezan con ala. ¿Ok? Y también los números que tenemos son los números arábicos.
Es importante, hermanos, que entendamos esto, porque hay muchos ataques a nosotros, los católicos cristianos. 732, la invasión musulmana de Francia se detiene en la batalla de Poitiers, batalla de Tours. Los francos, bajo sus líderes Carlo Martel, el abuelo de Carlo Magno, derrotan a los musulmanes y los hacen salir de Francia. Los francos. ¿Ustedes saben por qué San Francisco de Asís se llama Francisco? Es porque fue a Francia. San Francisco fue a Francia y se crió ahí, y cuando llegó a Italia, de ahí le pusieron Francisco, por francés, que se había criado allá, o tuvo un buen tiempo allá. Y también San Francisco de Asís no es sacerdote, es un diácono para siempre, como Dios quiere que yo sea, un diácono para Él, por Él y con Él, para siempre. 762, fundación de Bagdad. 785, fundación de la Gran Mezquita de Córdoba, España. 789, ascenso de Amires Idris, cruzados musulmanes en Marruecos. Cristóforos, un musulmán que se convirtió al cristianismo, es ejecutado. El año 800, dinastía autónoma Aglávida, cruzados musulmanes en Túnez. 807, el califa Harún al-Rashid ordena la destrucción de las casas de oración no musulmanas y de la iglesia de María Magdalena en Jerusalén. Todos los hermanos que me están escuchando y han tenido la oportunidad y la fortuna de haber ido a Tierra Santa y han estado en Jerusalén, se han dado cuenta que la iglesia de María Magdalena la construyeron en el siglo XIX, la reconstruyeron. Bueno, no la reconstruyeron, la construyeron, la hicieron nueva. Parece una iglesia moderna. ¿Por qué? Porque los musulmanes en el año 807 la destruyeron. En el año 809, Aghlabids, cruzados musulmanes, conquistan Cerdeña en Italia. Si se dan cuenta, todas esas islas, y usted puede hablar con un hermano italiano si tienen, que los italianos son también de piel oscura. ¿Por qué? Porque esa isla, Cerdeña, ¿qué más? Córcega, Sicilia, fueron conquistadas por los musulmanes. Y los musulmanes eran de piel oscura, los europeos eran blanquitos. En el año 813, los cristianos en Palestina son atacados. Muchos huyen del país. Palestina era cristiana. Todo lo que era Gaza, todo lo que es Jerusalén y todo eso, todo era cristiano. Ni siquiera judío. Hermanos, entiendan esto. No eran judíos, eran cristianos. Ahí donde está Jordania West, del este, todo eso era cristiano, hermanos queridos. 831, los cruzados musulmanes capturan Palermo, Italia. Incursión en el sur de Italia. 837-901,
Lavid, cruzados musulmanes, conquistan Sicilia, asaltan Córcega, Italia y algunos territorios de Francia. 869-883, revuelta de esclavos negros en Irak. 909, ascenso del califato fatimí en Túnez. Estos cruzados musulmanes ocupan Sicilia y Cerdeña. Ya está Córcega, está Cerdeña, está Sicilia. 928 y 969, anteriormente era 909, ascenso del califato. Ahora estamos en el año 928 y 969. Renacimiento militar bizantino. Retoman territorios que están tomando. Eran territorios ya, habían sido cristianos. Retoman viejos territorios como Chipre en el 964 y Tarso 969. Tarso es donde nació Saúl, que después le cambiaron el nombre a Pablo, que Dios se lo cambió. Cada vez que Dios te cambia el nombre es para una misión. Es por eso que nosotros en nuestro sacramento de confirmación tenemos un nombre. Ese nombre es de un santo que es dado a través del Espíritu Santo a nuestra alma cuando discernimos qué nombre vamos a llevar de santo. Es por una misión. Y lo escogemos. ¿Por qué lo escogemos? Porque tenemos algo en común con ese santo. ¿No es cierto que sí? Eso fue en 969. 937, hermanos queridos, y gracias por estar acá en este su programa, Música Católica, en su programa Formación y Estructura en el Amor de Dios con su diácono Fernando Cortés, en esta emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. En el 937 la Iglesia de la Resurrección, también conocida como la Iglesia del Santo Sepulcro, es quemada por los musulmanes. Más iglesias en Jerusalén son atacadas. Que no me vengan a decir a mí que los musulmanes son pacifistas, no estos. Y que no me vengan a cambiar la historia. ¿Qué estrago hicieron los musulmanes en el mundo? ¿Y cómo atacaron los católicos cristianos? No a los protestantes, porque en ese tiempo no existía el protestantismo. En ese tiempo existía una iglesia santa por un santo, católica y apostólica por los apóstoles. En ese tiempo ni siquiera teníamos el cisma de los católicos ortodoxos. Yo no veo a ningún pentecostal, ni a ningún evangélico, ni a ningún mormón, ni a ningún anglicano, ni a ningún presbiteriano, no veo a ninguno de esos cristianos. Veo puros cristianos católicos que le han dado muerte y no rechazaron su fe, y son mártires. Y todos los mártires, el cristiano que muere por su fe es mártir, y ese mártir va al cielo inmediatamente. 960, conversión de los turcos Karakanid al Islam. 969, los fatimíes, cruzados musulmanes, conquistan Egipto y fundan el Cairo. Habían dos escuelas
cristianas católicas que eran la escuela de Constantinopla, que estaba en Grecia, y estaba la de Alejandría. Y los musulmanes conquistaron Egipto. Por eso los egipcios son musulmanes, pero antes eran cristianos todos. Hay muchos cristianos todavía, pero no son católicos. Ojalá que todo el mundo se convierta al catolicismo. Oremos por eso, hermanitos. En el año 1003, en el año 973 primero, Israel y el sur de Siria son nuevamente conquistados por los fatimíes. Y escuchen acá, dice Israel, no dice Jerusalén, dice Israel. 1003, primeras persecuciones por Al-Hakim, la iglesia de Santo Mark en Fustat, Egipto, es destruido. Mark, uno de los evangelistas. 1009, destrucción de la iglesia de la resurrección por Al-Hakim, Ber. 937, la iglesia de la resurrección. 2012, comienzo de los decretos opresivos de Hakim contra judíos y cristianos. 1012. 1050, creación del movimiento Almoravid, cruzado musulmane en Mauritania. Los almoravidas, también conocidos como Marabitún, son una coalición de bereberes del Sahara Occidental, seguidores del Islam, centrándose en el Corán, el Hadís y la ley Maliki. 1071, batalla de Manzikert. Los turcos seleucidas, cruzados musulmanes, derrotan a los bizantinos y ocupan gran parte de Anatolia. Anatolia era una parte de Turquía que estaba comandado por los bizantinos y fueron derrotados. 1071, los turcos cruzados musulmanes invaden Palestina. Ahí donde llegó ya el Islam. 1073, conquista de Jerusalén por los turcos cruzados musulmanes. Y ahí empezó. 1073. 1075, los seleucidas, cruces musulmanes, capturan Nicea, Iznik, y la hacen su capital en Anatolia, que está en Turquía. 1076, los almorávides, cruzados musulmanes, conquistan el oeste de Ghana, África. 1086, los almorávides, cruzados musulmanes, envían ayuda a Andalucía, batalla de Sayaca. Hermanos queridos, esta historia no puede ser callada. Cuando alguien te diga a ti que los católicos fueron criminales y malvados matando a musulmanes, no fue así. No fueron malvados, no fueron sanguinarios, se estaban defendiendo, porque todo eso le pertenecía al pueblo de Dios, el pueblo cristiano.
Y las guerras han sido más por territorio, y ahora quizás sea más por cosas del mercado internacional, sea más por el petróleo, pero no es por la religión, hermanos. Es más por el dinero. Es más por el dinero. Últimamente todas las guerras que Estados Unidos ha tenido ha sido porque hemos ido a lugares y lo hemos ultrajado y la gente se cansa. Pero los musulmanes empezaron esto. Y ha sido por el comunismo, porque nadie quiere estar bajo el mando de un emperador, de un rey, de un criminal o de un dictador, ya sea de derecha o sea de izquierda. La Segunda Guerra Mundial empezó por territorio, por odio a lo que no tenían por los que tenían. Por eso nunca hay que odiar a los que tienen. Siempre hay que bendecirlos para que usen bien lo que tienen y no sean egoístas, ni sean narcisistas, ni sean avaros y tener puro lujo, pero compartir, ser generoso de corazón. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. En el año 1090 al año 1091, los almorávides cruzados musulmanes ocupan toda Andalucía excepto Zaragoza y las Islas Baleares. Así como al mirar todo esto ataques musulmanes a la civilización cristiana durante 4 siglos antes de la primera cruzada, en 1095, es evidente que la Iglesia Católica fue muy paciente al luchar contra el exterminio por parte de los terroristas turcos musulmanes. Pero ¿es correcto que una iglesia proclame una guerra contra alguien, incluso si está siendo atacado? ¿O la Iglesia Católica no debería haber hecho nada y simplemente dejar que todos los cristianos en Tierra Santa y en otros lugares fueran masacrados? ¿Debería la Iglesia Católica haber estado de pie y dejar que los turcos musulmanes destruyeran todas las iglesias cristianas en Tierra Santa y en otros lugares? La respuesta es que existe tal cosa como la teoría de la guerra justa, y no tiene absolutamente nada que ver con la advertencia de Jesús a Pedro de que el que vive por la espada muere por la espada. Esta declaración no se aplica a los reinos que se defienden de los bárbaros. Si lo hiciera, los Estados Unidos nunca habrían tenido la justificación para luchar contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Esa declaración de Cristo se aplica a las personas que buscan venganza por la espada y no a los reinos que luchan contra los bárbaros como los turcos musulmanes, Al-Qaeda o Hitler. La teoría de la guerra justa de la Iglesia Católica establece que la guerra está justificada si un país es atacado por otro, y la guerra es la única respuesta a ella. El Papa Urbano II o II, incluso Dios, dio a los cruzados, aquellos que llevaban la cruz, una indulgencia. ¿Qué es lo que es una indulgencia? Es la remisión del castigo del pecado después de que haya sido perdonado en confesión. A los cruzados se los dieron, y los cruzados tenían que pagar todo ellos mismos, y a menudo ir a Tierra Santa con caballos, armas, comida y alojamiento era el equivalente de varios años de pago. Así que los cruzados, porque tenían un solo corazón y mente, que amar a tu prójimo realmente significaba ir en ayuda de otros cristianos en el este que estaban siendo masacrados por los mahometanos. Hay un mito
de que millones y millones de personas fueron asesinadas por los cruzados y que la sangre de Jerusalén estaba a la altura de la cintura. Pero eso es una total tontería. Los métodos de matanza en aquellos días eran mano a mano, antes de que inventara las armas. Más personas fueron asesinadas en pocos días en la Segunda Guerra Mundial que en todas las cruzadas, simplemente porque no habían bombas atómicas, ni pistolas, ni Gatling, ni nada de eso. Entonces, es interesante observar que San Francisco de Asís fue a una de las cruzadas, pero no para luchar, fue a tratar de convertir a Sultán al cristianismo. Pensó que si podía hacer eso, entonces no habría más necesidad de cruzada para liberar Tierra Santa. Se la arregló para entrar en la tienda del sultán y predicarle, pero el sultán no era de los que se convertían. Así que la misión de San Francisco no tuvo éxito. Pero es un gran ejemplo para todos nosotros que nunca tenemos miedo de predicar la verdad, incluso aquellos que juran y juraron matarte. También es importante recordar que los musulmanes en siglos posteriores avanzaron hasta Portugal, España y casi hasta Viena. La Iglesia Católica, a saber, el Papa Pío V, hizo que los guerreros de los estados de la Santa Liga rezaran el rosario antes de la batalla marítima de Lepanto, donde los turcos otomanos fueron finalmente exiliados de Europa. Ese día fue el 7 de octubre de 1571. Hoy se conoce como la fiesta del Santo Rosario. Uno solo puede imaginar lo mucho más fuerte que habrían sido estos turcos posteriores si no hubieran sido por los cruzados anteriores que los debilitaron. La batalla de Lepanto es una batalla muy importante en la historia mundial, porque muchos estadounidenses vinieron de Europa. Si la Iglesia Católica y los estados de la Liga Sagrada no los hubieran expulsado de Lepanto, los europeos que emigraron a América más tarde habrían sido musulmanes, no cristianos. Una nota al margen interesante es que los musulmanes atacaron con barcos en forma de media luna, mientras que los cristianos atacaron sus barcos en forma de cruz. Así que no hay necesidad de disculparse por las cruzadas. No tendríamos Tierra Santa al que ir hoy si la Iglesia Católica no hubiera luchado contra los turcos asesinos. Si alguna de las cruzadas cometieron atrocidades, incluso el asesinato de judíos y cristianos, pero la Iglesia de ninguna manera sancionó nada de eso. Al igual que los estadounidenses, ahora no sanciona la violación cometida por los serviles, por las tropas americanas. Aquí hay una lista de cruzadas numeradas en Tierra Santa. La primera cruzada fue 8 cruzadas de que en 1096 a 1272. La primera cruzada 1996 a 1272. La primera de las 8 cruzadas de 1096 a 1102. La única cruzada exitosa, libera a Jerusalén. La segunda cruzada 1147 a 1149, asedio de Damasco, nunca volvió a ser cristiano. Tercera cruzada, Jerusalén cae en 1187. En 1189, en 1102, tregua con Saldinos. Se quedaron musulmanes y cristianos y algunos judíos. Cuarta cruzada,
1201 a 1205, saqueo de Constantinopla. Quinta Cruzada, 1218 a 1221. Egipto, tampoco fuimos exitosos. Por eso Egipto ahora es musulmán. Hay algunos cristianos católicos y también hay cristianos católicos ortodoxos y también hay cristianos católicos de otra iglesia que están en comunión con Roma. Sexta Cruzada, 1228-1229. Jerusalén restaura, pero cae en 1244. Se restaura Jerusalén, pero cae en 1244. Hubo una tregua y ahí se quedaron los cristianos bizantinos y también se quedaron algunos musulmanes. Séptima Cruzada, 1248-1254. El primero de San Luis, Cruzada de Egipto. Tampoco tuvimos éxito. Octava Cruzada, 1269-1272. La segunda Cruzada de Luis en Túnez. Fin del reino de Jerusalén. No más reinato en Jerusalén. Hermanos queridos, espero que ustedes entiendan lo que fueron las cruzadas. Yo sé que hay mucha información, pero para eso este programa va a quedar grabado y lo pueden escuchar una y otra vez. Y el que no puede tener acceso a este programa, se lo quiere mandar a alguien, me pueden llamar, me pueden escribir y yo le mando una copia. Hermanos queridos, las cruzadas fue una defensa del catolicismo. Fue sacar al invasor del pueblo de Dios y lo que estaban haciendo los musulmanes, turcos, mahometanos, que vinieron a conquistar el mundo antiguo. Vinieron de Asia, agarraron toda Turquía, agarraron parte de África, conquistaron Asia, llegaron a África. En África también tenemos musulmanes. Esto no se lo explica los musulmanes a los musulmanes. No quieren saber de esto. Solamente se hacen víctima del cristianismo, de las cruzadas. Y no dicen nada. Todo lo que ellos, cómo mataron tantos cristianos, cómo despojaron tanta gente de su tierra, cómo destruyeron iglesias, parroquias, donde estaba Jesús, Eucaristía. Y todo eso soportamos por 4 siglos. 4 siglos, hermanos queridos. No fue 20 años, no fue 30 años o años. Fueron 4 siglos, hermanos queridos. Así es que tenemos que saber cuando hablamos, lo que decimos y por qué Dios quiere que nosotros aprendamos, nos formemos. Formación y estructura en el amor de Dios es esto. Es para que nosotros sepamos del tema,
Y no solamente sepamos los ataques que nos dan y muchas veces nos quiebran nuestra alma porque decimos que nosotros somos amor como Dios es amor. Dios es amor, nosotros tenemos que ser amor. Dios es perdón, nosotros tenemos que perdonar. Dios es misericordia, nosotros tenemos que tener misericordia. Y decimos, oh, ¿qué pasó con las cruzadas entonces? Y no entendemos. Y no entendemos porque no hemos querido entender, porque hay material para averiguar, para hacer un profundo análisis y investigación. Entonces, para la próxima semana, si Dios nos tiene con vida, vamos a hablar de algo que es muy lindo en la apologética, que es otra rama del cristianismo. Es una rama que enseña cómo defender nuestra fe. Nosotros tenemos que defender nuestra fe. Y eso son las cruzadas. Defendíamos a nuestros hermanos en la fe y nuestra fe. Porque si no, hubiéramos sido musulmanes aquí. Y yo no quiero pensar en eso. Yo quiero pensar que Dios habló a través de las cruzadas para que se mantuviera lo que Dios, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos quería mostrar. Entonces, hermanos queridos, para la próxima semana vamos a hablar sobre la tipología bíblica. Y eso tiene que ver con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo lo que sale en el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento. Todo lo que hay en el Nuevo Testamento ya está predicho en el Antiguo Testamento. Y hay pasajes muy lindos bíblicos. Le voy a pedir a ustedes, hermanitos, que tengan lápiz y papel. ¿Ok? Porque voy a dar muchas citas bíblicas en este programa de formación y estructura en el amor de Dios, en esta radioemisora, María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Un pedacito de cielo en tu hogar, en el amor de Dios. Entonces, hermanitos lindos, vamos a hablar de Adán y Jesús. Vamos a hablar de Eva y María. Vamos a hablar de Bathsheba y Mary. Vamos a hablar de Moisés y Jesús. Vamos a hablar de José en el Antiguo Testamento con José en el Nuevo Testamento. José en el Antiguo Testamento y Jesús. Jonas y Jesús. El arca del Antiguo Testamento del Pacto y María. Elías y Juan el Bautista. Eliseo y Jesús. El rey David y Jesús. El rey Salomón y Jesús. El bautismo. La Eucaristía, el fin del mundo, que sabemos que es un día va a llegar. Pero por ahora tenemos que tener nuestras velas prendidas con aceite. ¿No es cierto que sí, hermanitos? Entonces, eso queda para la próxima semana. Y espero que
Manden sus opiniones, a ver qué le parece este programa, si le ayuda en algo o no. Y también que ustedes, ¿cómo han crecido en este tiempo de Cuaresma? ¿Qué cosa le ha gustado en este tiempo de Cuaresma estos programas? Hemos hecho 3 programas en el tiempo de Cuaresma y vamos a seguir, y ojalá que salgamos más fortalecidos y con esas resoluciones que le hicimos a Dios, ese cambio de comportamiento, ese cambio de una fe más profunda y más centrada en el conocimiento y de la razón. Entonces, queridos hermanos, nos está llegando la hora de despedirnos y vamos a despedirnos con esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que has unido a las naciones en la confesión de tu nombre, concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo tengan la misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones. Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones de tus fieles para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama de Cristo que trajo a la tierra y deseo ardientemente fuera encendida. Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo, para que te sirvamos casto de cuerpo y limpio de corazón. Enriquece, Señor, nuestros corazones derramado con plenitud tu Santo Espíritu, por cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados. Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, que tu Santo Espíritu nos defienda y habite en nuestras almas, para que al fin seamos los templos de tu gloria. Te pedimos, Señor, que según las promesas de tu Hijo, el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y reciban la bendición de Dios Todopoderoso a través de la intercesión de nuestra Virgencita María y nuestro Padre Espiritual San José. Los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Paz y bien, santa voluntad de Dios en esta nueva jornada de amor. Y será hasta la próxima, cuando digamos que ya es tiempo de la formación y estructura en el amor de Dios con su diácono Fernando Cortés. Bendiciones en el nombre del Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes
y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré